Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Leonardo Sebastián González Almeida, soy estudiante de la carrera de Derecho y para el anexo número 4 voy a presentar las siguientes diapositivas que espero que se los solicitó por parte de nuestro tutor. Así que, por favor, necesito de la atención de todos y cada uno de ustedes para que el trabajo o la presentación salga de la mejor manera. Entonces, dentro de mi proyecto de vinculación, vamos a hablar acerca de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Este tema es sobre la normativa nacional sobre los derechos digitales y además de los jóvenes de la sociedad de la información. La normativa elegida fue la Constitución de la República del Ecuador como fuente creadora y la fuente reguladora de todas las leyes que estamos dentro de nuestro país, el Código de la Niñez y la Adolescencia y además el Código Orgánico Integral Penal, COIP. Como había presentado antes, mi nombre es Sebastián González y procederíamos con el mismo. Bienvenidos. En el presente taller que se les va a impartir el día de hoy, vamos a conocer sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. ¿Por qué es importante hablar sobre este tipo de temas? Es muy importante hablar sobre este tipo de cosas, ya que la mayoría de personas no conoce o desconoce totalmente de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad. Por lo cual, para la realización de esta capacitación, se realizó un análisis y un estudio normativo considerando las leyes nacionales que se encargan de regular los siguientes derechos. Esta actividad me va a permitir desarrollar el proyecto de vinculación de la garantía de los jóvenes en la sociedad de la información, ya que dentro de la misma vamos a poder reconocer la importancia del taller, ya que radica en el proceso de aprehensión de conocimiento sobre el tema que abordaremos, principalmente sobre los derechos digitales de los jóvenes. El beneficio que traerá este taller implica una concientización a las personas que así favorece el empoderamiento de sus derechos. Como se habló al inicio del video o de la diapositiva, se va a hacer énfasis acerca de la importancia del conocer este tipo de derechos, de los cuales la mayoría de las personas no lo conocen. Y el propósito de este taller es lograr la difusión de la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador, principalmente para poder informarlos. No es, no creo que está de más saber comunicarles de que dentro de la normativa que se va a informar no solamente está orientada hacia jóvenes, sino también está padres y tutores, los cuales van a verse involucrados dentro de la misma. El presente taller está dirigido para jóvenes de 18 a 29 años del Ecuador, adicional a las personas que se les dijo previamente. Con la ejecución de este taller se pretende concientizar a las personas y grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes de la sociedad de la información en el Ecuador. Los objetivos del taller es capacitar a la colectividad sobre la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en Ecuador mediante un taller para conocer la percepción de los jóvenes sobre el tema analizado. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos, justicia social, democrático, soberano, independiente, intercultural, plurinacional y laico, así lo denomina nuestra Constitución, por lo cual es un país que tiene mucha variedad, tanto de pensamientos como de nacionalidades, como de culturas y de creencias, por lo cual se organiza en forma de república y se cogobierna de manera descentralizada. La principal función del Estado ecuatoriano es fortalecer la unidad del país, respetar los derechos humanos, proteger y defender el territorio y ayudar a desarrollar el país en beneficio de todos. Dentro de las funciones, nuestro Estado tiene tres funciones principales, de las cuales vamos a abordar ahorita, que va a ser el Poder Legislativo, que le corresponde la creación de leyes y está a cargo de la Asamblea Nacional. También tenemos el Ejecutivo, que le corresponde organizar el desarrollo del país y está a cargo del presidente, vicepresidente, ministros, funcionarios y secretarios como tal, de manera pública. Y el Poder Judicial, que soluciona los conflictos o busca entregar soluciones prioritarias y enfocadas de las personas, de las comunidades, de los pueblos indígenas, aplicando la ley que está a cargo de la Corte Suprema de Justicia, las cortes, los tribunales, los juzgados y principalmente o adicionalmente, perdón, el Consejo de la Judicatura. Una forma muy importante para hablar sobre la participación del pueblo y en el Estado es la votación. Los ecuatorianos son electores nacionales y municipales. Otra de las participaciones claves es los reclamos de nuestros derechos de ley, siempre y cuando se realice de una manera adecuada y de una manera respetuosa con relación al entorno. Todo tipo de protesta está bienvenida por el Estado. Adicional, todos somos iguales ante la ley. Todas las personas que son para personas naturales, las personas naturales somos los individuos, y las otras leyes que son solo para las personas jurídicas son las organizaciones privadas, empresas, entre otros. ¿Cómo hacer que se respeten los derechos? El primer punto para que nuestros derechos sean respetados es conocerlos. Esto nos brinda la seguridad para poder ser escuchados ante cualquier acto que pueda afectar nuestra integridad digital.
De esta manera vamos a garantizar de que nuestros derechos vayan a ser respetados y se les va a entregar la prioridad suficiente como para que este tipo o este, no sé si es que comunicarlo como un bien adquirido personal, como derecho, se mantenga de manera íntegra. A todo esto nosotros vamos a citar a la Constitución de la República del Ecuador, en donde el artículo 16 dice que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a uno, una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. El acceso universal a las tecnologías de información y a la comunicación. Principalmente vamos a hablar sobre este porque esto es lo que vamos a realizar, la comunicación y la correcta difusión de los derechos y de la protección y del conocimiento de los derechos que amparan nuestra integridad digital. Adicional a eso, tenemos tres, la creación de medios de comunicación social y el acceso a la igualdad de condiciones al uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estado de radio, televisión, públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. Esto es súper importante de citarlo, ya que la mayoría de las formaciones o de los derechos que vamos a defender van a estar enfocados hacia la socialización, no solamente de manera digital a través del Internet, sino también a través de este tipo de medios. El acceso y uso a todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. Esto es parte de lo que nos define como Estado, que es la inclusión de las personas y la igualdad de las personas con igualdad de derechos y responsabilidades dentro del Estado ecuatoriano. Además, integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. Adicional, tenemos el artículo 18, que son que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, entre otras, em, previa acerca de los hechos, acontecimientos, procesos de interés general y la responsabilidad ulterior. ¿De qué vamos a hablar de esto? Es de que todo el mundo tiene el derecho a conocer toda la información o todo lo que está sucediendo alrededor de su entorno, por decirlo así, de esta manera. Además, acceder libremente a la información generada en entidades públicas o privadas que manejan fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de la información, excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación de los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. También tenemos el código, vamos a hablar acerca del Código de la Niñez y la Adolescencia. El tipo de regulación que tiene este es un código orgánico. El Código de la Niñez y de la Adolescencia nos figura que el Estado, la sociedad y la familia deben de garantizar la protección integral de todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que viven en el Ecuador, para que puedan desarrollarse y ejercer plenamente sus derechos en el marco de la libertad, la dignidad y la igualdad. Esta es una ley que contiene y garantiza una mejor calidad de vida para los niños y se encarga de precautelar y vanguardiar los derechos, así como la obligación y el estricto cumplimiento de los mismos. Sin embargo, es importante conocerlos para poderlos socializar de manera adecuada. Dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia tenemos el artículo 45, que habla sobre el derecho a la información. Los niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adolescentes tienen derechos a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se deriven del ejercicio de la patria potestad. Es deber del Estado, la sociedad y la familia asegurar que la niñez y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista, y proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitarse apropiadamente en los derechos señalados en el inciso. Además de eso, nosotros vamos a hablar sobre el artículo 47, que habla acerca de las garantías de acceso a una información adecuada para garantizar el derecho de la información adecuada de que trata el artículo anterior al Estado deberá. ¿Por qué es esto? Es porque toda la información, aun cuando se tiene la potestad y el derecho de estar informado, la comunicación tiene que ser veraz. Así que requerir a los medios de comunicación social la difusión de información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes, siempre y cuando estos sean buenos o malos, evidentemente, pero de preferencia que sean enfocados y de una manera de que cumplan con el principio de comunicación y le efectivicen la comunicación efectiva dentro de los medios sociales con los cuales se regulan, y además exigirles que proporcionen en forma gratuita espacios destinados a programas del ministerio encargados de los asuntos de inclusión social y económica, así como promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil. Adicional, requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de los programas acordes a las necesidades lingüísticas de los niños, en especial pertenecientes a diferentes grupos étnicos.
También el Código de la Niñez y la Adolescencia nos habla sobre impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes. Y sancionar, de acuerdo a lo previsto en esta ley, a las personas que faciliten a los menores libros, escritos, afiches, propaganda, que hagan apología de la violencia o del delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación del menor. Además, el Estado se garantiza de que te va a exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la debida participación y suficiente notoriedad la naturaleza de la información y programas que presentan y la clasificación de la edad para su audiencia. También vamos a decir que se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Los textos, imágenes y cualquier tipo de información que exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de los niños para inducirlos a comportamientos perjudiciales o peligrosos para la salud o para el desarrollo de los mismos. De esta manera hablamos de la idea o del concepto de pudor o de la moral, el cual también al saber que son niños, niñas y adolescentes en una edad de desarrollo y de forjación de criterio, se pueden ver envueltos en acciones que atenten contra la moralidad del bien vivir, adicional también que atenten contra el pudor personal de cada persona. Y en cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas a la garantía deberá observar fielmente las disposiciones del reglamento para el control de discrecionalidad de los actos de administración pública expedidos por partes del presidente. También, aparte del Código de la Niñez y Adolescencia, como se dijo al inicio, también tenemos el COIP o el Código Orgánico Integral Penal, el mismo que tiene por objeto regular las facultades del Estado para sancionar, tipificar y estandarizar los interacciones penales, además de establecer procedimientos judiciales con el estricto apego al debido proceso, promover la reinserción social de los condenados y la reparación integral de las víctimas. Cuando hablamos de esto, en el COIP también se tipifica uno de los delitos más grandes, que es la pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmite o edite materiales visuales informáticos o de cualquier otro tipo con la presentación visual de desnudos, desnudos reales o simulados de niñas, niñas o adolescentes, aunque el material tenga su origen en el extranjero o sea desconocido, será sancionado con pena privativa de la libertad de 13 a 16 años. Em, si la víctima además sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena privativa de la libertad de 16 a 19 años. Y además, cuando la persona infractora sea el padre, la madre, el pariente, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, el tutor, representante o cualquier otro tipo de personas que por profesión o actividad o haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Adicional, se tiene el artículo 104 que se encarga de precautelar los derechos de los niños, que es la comercialización de la pornografía como tal, con la utilización de niños. Este de aquí es para la persona que compre, posea, aporte, transmite, descarga, almacena, importe, exporte o venda por cualquier medio y tiene una pena privativa de la libertad de 10 a 13 años. También vamos a hablar acerca de la instigación al suicidio. Será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. La persona que induzca o dirija mediante amenazas, consejos, órdenes concretas, retos por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física o digital o electrónica existente a una persona que provoque daño a sí misma o que ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que la dicha influencia fue determinada por resultado dañoso, o sea, que exista dolo dentro de sus actos. Adicional, también hablamos acerca del hostigamiento. La persona natural o jurídica que por sí misma o por terceros a través de cualquier medio tecnológico o digital moleste, perturbe o angustie de forma insistente o reiterada a la otra, será sancionada con una pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año, siempre que el sujeto activo de la infracción busque cercanía con la víctima para poder causarle daño a su integridad física o sexual. Dentro de este aquí no se establece o se tipifica la parte psicológica, sin embargo, se están realizando nuevos diseños y se tiene nuevas intervenciones o colaboraciones con otro tipo de entidades o grupos que que se encargan de cuidar para garantizar de esta manera el pensamiento y el desarrollo psicológico de manera saludable de los niños, niñas y adolescentes. Eh, una vez habiendo dicho esto y sabiendo que tenemos el Código de la Niñez y de la Adolescencia y que se encarga de precautelar y de cuidar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y adicional sabiendo que el COIP regula y nos ayuda también de cierta manera a vanguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes, también podemos decir que el Estado del Ecuador o el Estado constitucional de derechos en el ámbito digital hay garantías para que no se violen nuestras libertades y principalmente de los menores, que es el objetivo de este tipo de presentaciones.
Además, podemos concluir que es importante concientizar a los jóvenes para que a través de la tecnología usen esta herramienta valiosa en beneficio de la sociedad. Ya se puede observar que dentro del COIP existen también tipo de condenas o de penas que no solamente castigan la comercialización o la producción, sino también la difusión y la tenencia de este tipo de conductas, aparte de amorales, perjudiciosas para los niños, niñas y adolescentes. Además, sabemos que hoy en día hay un sinfín de delitos cibernéticos que cometen a no ser víctima de algún delito y que debemos tener mucha precaución al momento de proporcionar información en la web. De hecho, actualmente si bien no hablamos de Ecuador, en México una de las corrientes impulsadoras al cuidar o precautelar el derecho a la tenencia de este tipo de cosas es de que una vez que se encuentren este tipo de información, en especial en niñas, niños y adolescentes, no de niños, sino de adolescentes, conociendo si es que no existe consentimiento, eso tiene que ser catalogado como penal y ahora lo tipifican como un delito por continuar con la difusión de estos. Por lo cual hay que tener bastante precaución con la información que se almacena dentro de la web, ya que no es un sitio seguro. También sabemos que los jóvenes son una parte primordial para la evolución del Estado y hay que mejorar la difusión a través de programas de derechos y obligaciones para así tener una sociedad digital positiva. Esto es súper importante, ya que dentro del proceso de concientización, una de las partes importantes es la capacitación y la parte de la capacitación influye de manera directa sobre las personas que se encargan de traer o de explicar este tipo de cosas o de datos que la mayoría de personas a veces desconoce, por lo cual una capacitación efectiva dentro del personal ayudaría a que las cosas surjan y se den de mejor manera. Esto va a ser todo lo referente a lo que se va a hablar en este tema y agradezco a todos. Este tipo de taller se le va a dar con los compañeros y se les va a poder explicar todo lo referente a los temas del COIP y a lo del Código de la Niñez y la Adolescencia, en especial para vanguardar nuestros derechos digitales. Siendo todo eso, yo agradezco totalmente a mi tutor y agradezco también a las personas que pudieron conectarse a esta presentación para estar pendientes sobre la misma. Muchas gracias.